economista, experto en finanzas, el señor Melvin Escudero, fundador de una empresa Dorado Investments, que nos va a contar cuál es el problema de fondo para los asegurados, pero también para el mercado de capitales del Perú, es decir, para la economía que afecta a todos los peruanos. Melvin Escudero, muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos escucha por RPP. La verdad, los acontecimientos recientes, además de Machu Picchu, con el tema de la previsión social en el Perú, generan mucha preocupación. Me refiero a que todas las instituciones técnicas, incluyendo el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que regula y supervisa el sistema privado de pensiones, e incluso hasta hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución del Perú indican de que nuestro país y los trabajadores tienen un derecho fundamental a la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto en términos muy concretos? Que todos los peruanos, al momento de cumplir 65 años, deberíamos tener acceso a una pensión que en la vejez nos cubra del riesgo de no tener ingresos. Y eso es algo concreto y algo que realmente existe. De acuerdo al Tribunal Constitucional, la única razón por la cual se puede vulnerar este derecho constitucional es por una situación de emergencia como fue la del COVID. Pero hoy día, casi 4 años después del COVID, no podemos justificar que estamos en una situación similar. Entonces, cabría preguntarse por qué vamos a dejar dentro del sistema formal, recordemos que en el Perú hay 70% de trabajadores que no tienen ningún tipo de protección, dentro del sistema formal, que es el 30% restante de trabajadores, ¿por qué vamos a dejar cerca de 8 millones de personas que van a hacer el retiro, si es que se da, sin un sol de ahorro para pensiones, ¿no? Entonces, entramos en una situación relativamente crítica que llama mucho la atención del mercado internacional. ¿Por qué razón? Chile, Colombia y México, en los últimos 4 o 5 años, han hecho reformas de pensiones, todas lideradas por gobiernos de izquierda, y ninguno de ellos ha decidido permitir más retiros, y todos ellos incluso están incrementando las tasas de aporte. ¿Por qué? Porque se dan cuenta claramente de que las personas, cuando cumplan los 65 años o sean mayores, hoy día además se vive más tiempo, va a generar un problema crítico significativo para la economía. Entonces, de esa perspectiva, esta medida obviamente atenta no solamente con la Constitución, atenta no solamente con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, sino que finalmente genera un daño y un perjuicio a largo plazo a millones de peruanos. En el corto plazo, obviamente todo el mundo puede decir, te van a dar 3 gratificaciones, te van a dar 10 veces de tu sueldo de bono, o te llega un dinerito, nadie va a decir que no. Por eso que hoy día hay más de 10 millones de afiliados y seguramente cuando se dé la medida, 7 millones van a decidir retirar. Pero recordemos que gracias a los retiros anteriores hay 2 millones, un poco más de 2,5 millones de afiliados que ya no tienen nada en el sistema de pensiones. Con este nuevo retiro, más de 8,6 millones, de acuerdo a la información del propio MEF, quedaría con saldo cero en sus cuentas. Correcto, de los 10 millones quedaría saldo cero. Pero la pregunta es, ¿a quién beneficia este retiro? ¿No? Porque si se sustenta de que hay crisis económica, que hay que beneficiar a los pobres, no es correcto. Las estadísticas son bastante claras. No, para tratar de responder a la pregunta que usted mismo ha dejado planteada, permítanos por favor ir a la pausa, a las 8:17 regresamos y luego también nos gustaría conocer su opinión con relación al fondo, porque lo que se ha anunciado desde el Congreso ahora es volver a foja cero prácticamente, es decir, derogar el reglamento o derogar la norma. Pero todo marcha atrás, entonces nuevamente estamos en el punto de partida. Vamos a ir a la pausa. Las pensiones en nuestro país y del problema que se ha suscitado a raíz, por supuesto, de este 8º retiro que impulsan desde el Congreso de la República y al que la presidenta Dina Boluarte le ha dado el visto bueno. Esto en contra la opinión de buena parte de su gabinete. Entiendo que el ministro de Trabajo estaba en la misma línea que el de Economía, pero nos decía el señor Melvin Escudero, presidente de Dorado Investment, economista él, que hay países que han podido sacar adelante finalmente reformas pensionarias
más o menos eficientes, ¿no? Incluso con gobiernos de izquierda, y que él podría citarnos. Y además nos dejaba la pregunta planteada de quién gana con lo que ha ocurrido aquí finalmente, porque si no gana el país, si no ganan los jubilados, si no gana el que está ahorrando para la vejez, ¿quién gana? Señor Escudero, había quedado la pregunta abierta. Sí, la verdad, cuando uno lo ve técnicamente con las estadísticas oficiales de si el retiro es irrestricto, de los 4 UITs que se está hablando, el 65% de los afiliados al sistema privado que van a retirar son personas de altos ingresos. No se está favoreciendo a los pobres o a los que más necesitan. Los afiliados que tienen unas cuentas de menor de 5.000 soles son la mayoría, son como 8 millones. Entonces ellos retirarían la totalidad y se quedarían sin ahorro. Claro, cero. ¿No? Y obviamente en el contexto actual la pregunta es, ¿por qué si la medida es para apoyar a los más necesitados, por qué no se restringe el retiro de los que más tienen? De los que ganan más de 5.000 soles, de los que ganan más de 10.000 soles. Porque en teoría si se va a ayudar a los más pobres. ¿Cuánto ganan los más pobres? ¿10.000 soles? ¿Podría ser un retiro condicionado, eso dice? Exactamente, o sea, a lo que voy es, si se piensa en eso, debería ser así. Sin embargo, la naturaleza del retiro, como ha sucedido en Chile, en Colombia y en México, Colombia y México nunca se retiraron con gobiernos de izquierda, ni un dólar, ni un sol, ni un peso. Nunca hubo retiros. Y es más, se han hecho reformas como en México, donde se incrementa la tasa de aporte y el ahorro previsional ha subido. Pero también se hace contribuir a los empresarios. Claro, en México y Colombia los empresarios contribuyen al sistema. Acá en Perú, si también los empresarios contribuirían en el sistema, probablemente a ningún congresista se le ocurriría hacer un retiro para que se le devuelva plata a un empresario. La otra pregunta es, ¿por qué no se hace retiro en la UNP entonces? O sea, ¿los afiliados a las AFPs son diferentes que los afiliados de la UNP? ¿Son trabajadores? Claro, ¿Son ciudadanos sobre todo distintos? por lo que dijo la Presidenta, que el dinero de quien deposita, el dinero de quien ahorra es el dinero es de esa familia y que la familia decide cuándo usarlo. Ese fue el argumento. Bajo esa lógica, da lo mismo. AFP, ONP. ONP. Claro, entonces no habría sistema previsional, no habría sistema de seguridad social. El Perú ha firmado con la UIT un acuerdo sobre el tema del sistema de seguridad social y obviamente estas normas también lo están violentando. Ahora, el otro beneficiado claramente en este proceso, y porque estamos ya empezando una carrera política, obviamente, son los propios políticos, ¿no? Entonces, porque ellos en general les va a costar votar en contra porque están buscando votos. Sí. Señor Escudero, ¿qué es lo que se hizo en Chile, que es el país que inventó finalmente este sistema de ahorro previsional en el año 82, me parece, bajo el impulso del por entonces ministro José Piñera? Díganos, ¿qué se hizo en Chile tal que parece que se han calmado las aguas que estaban también muy agitadas en torno a este tema? Sí, de hecho hubo retiros en Chile, 3 retiros del sistema de pensiones, en una fórmula distinta. En lugar de retirar 4 UITs de manera genérica, en Chile se retiró 10% del fondo. Entonces el que tenía el fondo más grande podía retirar su 10%, y el que tenía un fondo más pequeño 10%. Una fórmula distinta de retiro, pero al final representó también una salida fuerte de ahorros que afectó al sistema. Entonces se ha creado... O sea, se ha aprobado una ley en el Congreso, incluso con características constitucionales, que ya prohíbe para siempre el tema de los retiros, pero que además está permitiendo no solamente, digamos, estabilizar el sistema, cero retiros, sino que va a generar más aportes de los trabajadores. Porque los trabajadores que retiraron, obviamente, ahora tienen que ahorrar más. Sí. Entonces, de esa perspectiva, Chile y México están en esa misma dirección. En Colombia nunca se retiró. Entonces la pregunta es por qué el gobierno de izquierda en los 3 países están haciendo la dirección contraria. Obviamente porque hay una política de seguridad social detrás, es una responsabilidad a largo plazo. Pero si nos encontramos en un contexto político, es bien difícil pensar de una manera distinta. Ahora, desde el punto de vista económico, sí hay impacto económico, ¿no? Este retiro va a ser más o menos 26.000 millones de soles, si se mantiene la estructura actual planteada, 2.5% del PBI, es más o menos el 22-23% del fondo acumulado total, o sea, de 118 vamos a pasar a menos de 100.000 millones de soles en el fondo acumulado. Y hay un impacto en los mercados. O sea, alguien puede decir eso no va a pasar porque van a vender activos líquidos. Sí, pero ese impacto se siente porque el mercado de capitales de Perú, después de 7 retiros, es la mitad del tamaño, ¿no? Y yo recuerdo haber estado la semana pasada junto en el roadshow de Imperú, con el ministro, con toda la delegación Londres, peruana. Madrid, sí. Pero tuve también la oportunidad de ir al Chile Day.
Y en el Chile Day, el ministro de Economía, Grau de Chile, mencionaba con claridad el orgullo que tiene la economía chilena de la reforma de pensiones y de la importancia que esto representa. O sea que estamos lejos de poder hacer nosotros. La acumulación de ahorro y de inversión a futuro, ¿no? Hay que pensar con conciencia y realmente pensar en el trabajador de manera correcta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su presencia. No le quitamos más tiempo porque sabemos que tiene una cita de usted, así que muchas gracias por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado, sobre todo comparativamente con las experiencias similares, pero más exitosas de México, Colombia y Chile. Melvin Escudero, economista y experto en finanzas, muchas gracias y muy buenos